Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, León, doña Isabel, mis compañeros de Inside y Outside de cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá, que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Quisqueyanos, voy a asistir al terminar este análisis a un importante evento que se está celebrando en República Dominicana, que es el primer Congreso de autoridades de origen dominicano electas en Estados Unidos. Hay más de 38 elementos electos en Estados Unidos de origen dominicano y se va a celebrar hoy este Congreso, la iniciación, con la presencia del presidente, y estaremos por allá hoy. Pero las incidencias de esto se los contaré mañana. Hoy voy a complacer a toda la audiencia que me ha pedido, sobre todo en el día de ayer, que les realice un análisis político objetivo a partir del inicio del mes de marzo sobre las perspectivas electorales ya a menos de un año de las elecciones por parte de los partidos del sistema más importantes. Y en ese caso quisiera decir, como elemento central, primero, que el presidente Luis Abinader está muy bien, pero que el PRM está mal. Que Leonel crece, pero que la fuerza del pueblo no crece a la velocidad de Leonel. Que Abel Martínez es el precandidato más que el candidato y que Abel es el rehén de la OTAN en el PLD que lo dirige para perder. Y en un juego de política de tres, el amarre y temprano será lo determinante en este proceso electoral. Vamos a ver este análisis. El oficialismo, el presidente Abinader está muy bien. El presidente Abinader, un individuo, un ente político, un hombre que ha demostrado ser mucho mejor presidente incluso que candidato. Un hombre que se ha caracterizado y ya ha sembrado una impronta de trabajo, de pulcritud, de honestidad y de capacidad creativa, sobre todo para sobreponerse a la crisis. Así lo ha demostrado con el tema de la pandemia, con el tema de la crisis económica y con las secuelas de esta conflagración bélica entre Rusia y Ucrania que ha afectado a toda República Dominicana y a todo el mundo. Sin embargo, el PRM está mal. ¿Por qué? Porque el PRM lamentablemente ha tenido la desgracia de tener una desconexión de lo que es su estructura orgánica con el gobierno. Y entonces usted tiene una estructura famélica que duró 16 años de oposición en el PRD y entonces cuando llega ahora tiene que ver con estupor cómo muchos de sus cuadros que hicieron y que construyeron la victoria electoral hoy día no son tomados en cuenta para hacer realidad del sueño del cambio. Segundo, el PRM sufre del tema de tener que cargar con el lastre de la hipersensibilidad de redes que tiene el gobierno. Es el único caso en la historia en donde un gobierno, por un tuit de un anónimo o de un desconocido, se atreve a tomar una corriente de destituir ministros de una categoría hasta de gente que ha sido constructora de ese proyecto. Esto acompañado del inactivismo orgánico que tiene el partido porque las autoridades, al estar involucradas en el tren gubernamental, pues no han tenido el tiempo de dedicarle al partido lo que es el tratamiento y el acompañamiento a esa maquinaria orgánica. Algo grave para el PRM, la sustitución de figuras políticas históricas por quienes llegan de último. Eso es marchitar la meritocracia. No hay que irse muy lejos. Cuando usted tiene que se sustituye, por ejemplo, a Tony Raful, a Fafa Taveras, a Ramón Alburquerque por Robertico Salcedo, está dura la cosa orgánicamente. El tema de ese populismo, un pequeño pues, sí, Khalil. dígame hermano. Se puede estar en desacuerdo con el sustituto, pero con el respeto a don Tony, a don Ramón, a Fafa, pero tampoco la gente es eterna. Una de las cosas que se le criticaron al Partido de la Liberación Dominicana era que parece que si gobernaba 20 años más, Euclides iba a ser ministro. Bueno, yo te compro la idea, pero vamos a sustituir a Tony, a Fafa, a Ramón por Andrés Lugo. Vamos a sustituirlo por Sigmund Freud. Vamos a sustituirlo por cualquiera de esos dirigentes, por Aníbal Díaz, que están ahí y que son constructores de esa propuesta política. Entonces el tema no es la sustitución, es por quién se sustituye, que lastima el orgullo y la sensibilidad del orgánico. Pero otra cosa, el PRM tiene la desgracia de tener ausencia de políticos en el gobierno, en donde usted tiene que son muchas figuras tecnócratas que no necesariamente corresponden a la mística, a la vinculación, a la sensibilidad del político. Y eso es lo que le da campo a discursos como el de Guido Gómez Mazara, a lo interno
interno del PRM. Y finalmente, en cuanto al tema del PRM, establecer que eso desmoraliza la estructura. Al final, el diagnóstico, la fortaleza del oficialismo, el presidente Abinader, su gestión gubernamental y su capacidad. ¿Cómo no, hermano querido? No pregunto, ¿tú crees que es correcto tú estar en un partido conspirando contra ese partido para que caiga su gobierno y decir que ese gobierno no sirve y no representa el cambio? Lo que pasa es que ya eso entraría en una valoración de juicio sobre la conducta de cada cual. Pero si se supone que es un partido democrático, tiene que haber espacio para la disidencia. Pero disciplina porque también. Hay un tema, si hay algún nivel de infracción, tanto la ley de partidos políticos como el reglamento interno disciplinario tendrá los mecanismos de sancionarlo. Pero lo que estamos valorando no es eso, sino el tema de que eso tiene una debilidad, que es que la ausencia de políticos en lo que es la administración desmoraliza lo que es la estructura orgánica y no permite una articulación política con capacidad. Oportunidad, mantener la división del PLD. Y el riesgo, la unificación de Leonel Abel. Vamos a la oposición, en orden de prioridad. La Fuerza del Pueblo, que a mi juicio encabeza lo que es la oposición en República Dominicana. Leonel crece, pero la Fuerza del Pueblo no crece a la velocidad de Leonel. Pero perdón, ahí, hermano mío. Sí. ¿Por qué usted dice, en base a que usted dice que la Fuerza del Pueblo no crece? Porque en estos momentos la Fuerza del Pueblo ha depositado un padrón electoral de 1.491.000 miembros. Por favor, a mí me gustaría saber de cuántos miembros es el padrón del PRM y de cuántos miembros es el padrón del PLD depositado ante la Junta Central Electoral. Tal vez puede encontrar satisfacción en mis planteamientos. No, y también hay que decir que si se suman los padrones de los partidos del país de todos, se suma la población de Australia. Que Leonel es el ¿de dónde sale que la Fuerza del Pueblo no crece? Leonel crece, pero la Fuerza del Pueblo no crece a la velocidad que Leonel crece. Vamos a entender esto. Leonel Fernández, 3 veces presidente, construyó una clase económica que le agradece el día de hoy efectivamente su nivel de progreso. Es un referente de bonanza porque todo el mundo creció en el gobierno de Leonel. Es un referente de inclusión porque no tiene taras con castas ni con popismo, sino que incluye a todo el mundo, al de Villajuana, al de Piantini, al de Naco o al del Cibao. Es un referente de cumplimiento e inclusión política. El bloque progresista que logró nuclear a tantos partidos diversos al final de la construcción de un 50+1 le acreditan como la esperanza de que el excluido se ve reflejado en él. Esa es la fuerza de Leonel Fernández. La Fuerza del Pueblo que no crece a la velocidad de Leonel es muy simple. Hay una percepción de que aún como dice Julieta, toda la conformación de esas estructuras orgánicas es lenta. Y usted no puede identificar fuera de Omar Fernández, que es una estrella de joven político, a figuras connotadas en el territorio nacional y a nivel del liderazgo local, que usted pueda decir que la Fuerza del Pueblo tiene un liderazgo importante, referencial. Por eso, fuera de Omar, fuera de Leonel, la Fuerza del Pueblo tiene un trayecto largo todavía que seguir. El diagnóstico. No nacionalmente, pero localmente la gente tiene e identifica al líder, porque ve a Moca, pregunta en Moca. Julieta Tejada. ¿Quién es Julieta? Tal vez afuera gente no sabe el trabajo que ella está haciendo. Pero si te allá. pregunto en Barahona, si te pregunto en Monseñor Noel, si te pregunto en Higüey, tal vez no se pueda decir. Pero al final la fortaleza de esta facción de la oposición es Leonel Fernández como referente de inclusión y bonanza y progreso político. Debilidad, el músculo partidario, tienen que fortalecerlo. Oportunidad, conquistar al PLD. El riesgo, ir solo en una primera vuelta y quedar debajo del PLD. Vamos finalmente con el PLD y Abel Martínez. Abel Martínez, precandidato. Y Abel Martínez, rehén de la OTAN, que dirige el PLD para perder. Abel Martínez es el precandidato. Abel Martínez es la novedad de este proceso. Un hombre joven, capaz, probado a nivel de sus ejecutorias. Sin embargo, se manejó mejor como precandidato y no se maneja adecuadamente como candidato, porque no tiene el perfil y no se lo autoconstruye. Estamos en marzo y parece que Abel todavía está en octubre. Es una propuesta presidencial que tiene una distorsión de mensaje, porque al final tú no sabes si el candidato es Abel, si es Danilo Medina o si es Francisco Javier. Por vía de consecuencia, el PLD no vende a Abel, lo que hace es atacar a Leonel. Y finalmente Abel, como rehén de la OTAN que dirige el PLD para perder, miren este detalle que interesante.
La OTAN, ustedes saben que es un grupo político dentro del comité político que dirige el PLD. La OTAN mantiene desde la salida de Leonel secuestrado el PLD. La OTAN pierde con Gonzalo. La OTAN pierde con Bichara. La OTAN pierde con Margarita. Y divide al PLD. Entonces, Abel gana con un grupo de muchachos, óigame bien, de un liderazgo bueno, puro, emergente del PLD. Y entonces lo suelta para abrazar la OTAN. Oigan bien, Rafael Hidalgo era coordinador de todo el sur. ¿Dónde está Hidalgo? Relegado a Barahona. Domingo Contreras, que era el líder operativo del proyecto. ¿Dónde está Domingo Contreras? No se sabe. Emerson Vegaso, que era director de estrategia, sustituido por Johnny Pujols. Al final, así mismo es, mi querida hermana. Sin embargo, tú tienes a Monchi Fadul en Santiago, tienes a José Ramón Peralta en La Vega, tienes a Temístocles Montaz en San Francisco de Macorís. Entonces, la OTAN viene de dividir al PLD. Y entonces Abel abraza a la OTAN y al abrazar la OTAN pierde el país y la posibilidad de crecer. Por eso cierro diciendo que el diagnóstico, la fortaleza de las estructuras partidarias del PLD, la debilidad, la OTAN, la oportunidad, pasarle por encima a Danilo y pactar temprano con Leonel, porque su riesgo es ir solo en una primera vuelta y quedar debajo de la fuerza del pueblo. Al final, en la reflexión, esto es un juego de política en amarre de tres. La campaña no será en motivación ni en inducción, será de amarre. La casilla en las encuestas de ninguno y no sé es bastante baja, lo que significa que la mayoría está definida. Por tanto, habrá que sumar o para dividir o para restar. Al final, el amarre tiene que ser temprano, porque efectivamente no hay tiempo que perder, porque pese a la desmoralización del PRM, si se mantiene la división Abel-Leonel, Luis se mantiene sólido en el poder. Pero si se materializa temprano la boleta Leonel-Abel, cualquier cosa puede suceder.